tener. Y bueno, pues va a ser una conversación aprovechando el mes de noviembre, el mes de la Revolución Mexicana. Vamos a hablar sobre este tema tan cercano a los mexicanos, que es la muerte, porque en nuestra historia la muerte ha sido una constante muy variable. Sobre todo me refiero a la muerte violenta y a la muerte relacionada con procesos sociales de cambio. México es uno de los pocos países en el mundo, no sé si el único quizás, en el que hemos tenido toda clase de conflictos violentos. Hemos tenido guerras entre imperios prehispánicos, hemos tenido una guerra de conquista, por supuesto, la conquista española, con la ayuda de los naturales de este país. Hemos tenido guerras entre liberales y conservadores en la época de la Reforma. Tuvimos también intervenciones extranjeras de Francia, de Estados Unidos, de Inglaterra, invasiones ya como nación consolidada. Hemos tenido una guerra de independencia de España. Hemos tenido guerras en contra de gobiernos, por ejemplo la revolución de Ayutla, que Juan Álvarez hizo contra Santana, Jalapeño Santana. Hemos tenido guerras religiosas, como la guerra cristera. Hemos tenido también guerras contra grupos guerrilleros, como la llevada a cabo en la década de 1970. Hemos tenido conflictos estudiantiles, movimientos obreros, de todo hemos tenido. Guerras contra cárteles criminales también. Y, curiosamente, la que nos ha impactado en mayor nivel histórico es la violencia desatada por la guerra civil, que fue la Revolución Mexicana, en la cual se consolidaron además muchos otros tipos de violencia, como los golpes de Estado, como los magnicidios, como las incontables y sangrientas y feroces batallas que se llevaron a cabo a lo largo del país, etc. Es quizá la Revolución Mexicana la que más nos ha marcado. No sé qué opinas, Aramis. Pues yo creo que sí. De hecho, hay bastantes situaciones que han moldeado nuestro presente, que se originan directamente en esa época, ¿no? Incluso ciertos condicionales sociales que se inauguraron ahí y que de una manera u otra siguen permeando. Entonces yo creo que sí. Además, ya como tal vez jugando un poco el papel de las estadísticas, como cuántos muertos se estarían hablando para esa época. Pues se calculan 1 millón de muertos en la Revolución Mexicana, solamente en lo que respectaba a las víctimas civiles y militares de los conflictos bélicos, de la lucha armada. A eso pues, le podemos añadir fácilmente las víctimas también que hubo, que hasta acá también llegaron, de epidemias, por ejemplo, desplazados, pero víctimas así por violencia, 1 millón. 1 millón es algo que nos dejaron 30 años de revolución, porque la revolución además no duró 5 o 10 años, duró 30 años. Desde el levantamiento de Madero, que es como la fecha que se conmemora, aunque realmente la revolución comienza desde los Flores Magón, Río Blanco, Cananea, todos estos alzamientos contra el porfiriato, y termina con la rebelión de Saturnino Cedillo, ya en pleno cardenismo, en 1940. Son al menos 30 años. 1 millón es un montón de muertos. Sí, no, además, esto de que, si lo pensamos bien,
la gran mayoría de las muertes ni siquiera fueron contra los gobiernos estrictamente despóticos en su primer momento de Porfirio Díaz, ¿no? Y luego cuando Victoriano Huerta se hizo del poder, ni siquiera en las batallas contra esos dos ejércitos hubo tantas muertes como realmente hubo muertes entre las peleas entre caudillos. Así es. Sí, porque finalmente el movimiento maderista, que llega a radicalizarse y a hacerse violento a causa precisamente de que su partido y él mismo como candidato empiezan a ser perseguidos. Pero en cuanto Madero se alza en armas en San Luis, y el movimiento revolucionario comienza a extenderse a lo largo del país, Porfirio Díaz renuncia. Madero se alza en armas en noviembre de 1910 y Porfirio Díaz renuncia en mayo de 1911. Estamos hablando de 6 meses nada más. Y además, cuando Díaz renuncia, lo hace precisamente para evitar que el país se bañe de sangre, para evitar que la economía mexicana se colapse, para proteger la infraestructura que había construido a lo largo de más de 30 años de dictadura. Él no quería que México se destrozara en la lucha, prefirió renunciar, y de hecho así lo menciona en su carta ante el Congreso, y exiliarse. Si en ese momento la lucha revolucionaria termina, si Madero en ese momento hubiera tomado el poder, como correspondía a un revolucionario triunfante, y hubiera tenido además la fuerza para imponerse como un estadista, distinta sería la historia de este país. Díaz se fue, Madero permitió que Francisco León de la Barra, un porfirista tenebrosísimo, tomara el poder y lo enemistara con los caudillos como Zapata. Eso hizo que más o menos 5 o 6 meses la lucha se extendiera, se volviera muy sangrienta, y después la gente, al ver que Madero era tan débil, comenzara a planear y a conspirar en su contra, como bien dices, hasta el cuartelazo de Victoriano Huerta durante la Decena Trágica, pues que terminó con la muerte de Madero y el inicio de la lucha entre caudillos. Sí, no, y además la Decena Trágica, de verdad, o sea, si pensamos este panorama, ya empezaba a pintar como un montón de la dinámica de cómo iba a ser todas las luchas intestinas, porque de primera instancia fue así, ¿no? De la nada, o sea, yo estaba pensando justo esta diferencia que hay entre lo que es una guerra y lo que es una revolución, ¿no? Entonces, como a grosso modo podríamos decir que una guerra es fundamentalmente un conflicto entre poderes establecidos que están disputando territorio, recursos, demás, ¿no? Y sigue como ciertas reglas. Y la revolución, al contrario, es un movimiento armado que surge desde una masa descontenta con un poder institucionalizado y que no obedece a ninguna regla, ¿no? Entonces, este momento de la Decena Trágica se menciona en las fuentes, que literal, o sea, llegó la metralla y disparó a mansalva y sin distinción, ¿no? Y que además toda esa gente que se murió era tanta la gente que había muerto en las calles, que la única manera de poder como encargarse de los cuerpos era incinerarlos en mitad de la calle, ¿no? Entonces, esa constante de cuerpos yacentes en pleno descampado, sin nadie que los pudiera atender, y que además propiciaba un amplio movimiento de rapiña, fue toda la constante en estos años, ¿no? Claro. Ahorita que mencionaste eso, recordé lo que Octavio Paz hablaba, ¿no? De que había que distinguir entre revuelta, se está yendo una. Hay tres movimientos que él menciona. Una revuelta y otra revolución, y una tercera. Y cada una surge así y se apaga, otra ya implica masas, como dices, y la revolución efectivamente
requiere... La revolución responde a una ideología también, no solamente un cambio de poder, y las revoluciones siempre las han iniciado las clases medias, los intelectuales, los pequeños burgueses, y las combate el pueblo en la carne de cañón que envían a morir. Pero no hay revoluciones que se originen en el pueblo en sí mismo, siempre hay como un ideólogo que empieza a arengar. La guerra civil, que fue la gran característica de la Revolución Mexicana, enfrentaba efectivamente a grupos populares. En el caso de Madero, ese es uno de los primeros grandes ejemplos de la muerte en la Revolución Mexicana. Cómo a Madero lo engañan, lo traicionan sus generales, se lo llevan preso a Lecumberri junto con José María Pino Suárez, el vicepresidente, y con su hermano Gustavo Madero, para someterlos prácticamente a un martirio que respondía muy bien a la idea que se tenía de Madero como un apóstol. Esta idea cristiana de ese guía casi crístico, que no mataba, que era vegetariano, que no bebía, que no quería aplicar la mano dura, que confiaba en la democracia, espiritista, un alucinado, como lo definía el embajador de Estados Unidos que contribuyó a su caída, Henry Lane Wilson. Es un loco, decía, es un alucinado, es un tonto. Y quizá tenía razón. Madero, por muy puro que fuera, el único demócrata puro creo que ha habido en México, no sabía lo que era este país. Y no sabía lo que era este país cuando soltabas al tigre de la violencia, ¿no? Lo que don Porfirio siempre supo, Madero jamás lo averiguó. Lo averiguó una noche antes de morir, cuando le dice al embajador de Cuba, en su celda, que si puede volver al poder, ahora sí se va a rodear de hombres fuertes, que ahora sí se va a imponer, y que no va a ser otra vez un tibio ni un medias tintas. Pero pues ya no iba a poder, ya lo iban a matar. Como efectivamente lo mataron afuera de Lecumberri, aplicándole la ley fuga junto a Pino Suárez, y torturando a su hermano, a Gustavo Madero, sacándole el ojo, la soldadesca, metiendo una bayoneta en la cavidad ocular, y luego enterrando los cadáveres ahí en la calle, para que Victoriano Huerta, gracias a la decena trágica, esos 10 días, que no fueron 10, fueron 12 días en realidad, esos 12 días de combates en la Ciudad de México, como bien mencionas, por primera vez en todo el proceso revolucionario, la capital se llenó de muertos, porque la revolución había estado en el norte, sobre todo, parte en Morelos, con Zapata, parte en el sur, pero la capital había permanecido casi intacta, hasta la escena trágica, que es cuando ya se empiezan a ver cañonazos, hogueras con cadáveres, falta de alimentos, en fin, todo lo que acompaña una guerra. Y Victoriano Huerta, en cuanto se hace con el poder, él que era fiel admirador de don Porfirio, es quien lo escoltó, de hecho, hasta Veracruz, en el tren presidencial. Él lo que hace es imponer un régimen de terror, encarcelando a los diputados, sacándole la lengua a Belisario Domínguez porque se atrevió a hablar contra él, y luego matándolo, por supuesto, a Serapio Rendón, a tantos que despachó, ¿no? Además alcohólico, un hombre de raíces indígenas que estaba preso del alcohol, todo el día estaba borracho, pero todos los días se levantaba a las 6 de la mañana, curiosamente. Era un militar al final de cuentas, ¿no? Le dio la carrera a don Porfirio, los grados, todo. Era una época muy tenebrosa, quizá por eso, en cuanto el poder vertical que ejercía don Porfirio se fue, esto se atomizó. Todos querían el poder, todos querían dominar, y eso incluía a los caudillos revolucionarios. Y bueno, finalmente la dictadura huertista, que dura poco tiempo también, desata lo que va a ser la siguiente etapa de la lucha.
con Venustiano Carranza y Álvaro Obregón al frente. Sí, y justo yo creo que esta ¿cómo decirlo? Como mencionabas, esta condición de que la revolución deviene de fundamentalmente una ideología, ¿no? Es bastante significativo porque había como varias maneras de pensar y querer habitar el mundo en ese momento, luchando por ver cuál era la que se iba a fundar, ¿no? Y en este momento recuerdo, ahorita que mencionó lo de que Madero era espiritista. De hecho, Madero mencionaba como razón de su transformación moral, diría él, de un libertino a un hombre de bien, ¿no? A comunicaciones que tenía con espíritus, ¿no? Y es que el espiritismo no fue una de las pocas corrientes o prácticas culturales que se trajeron del extranjero acá durante obviamente el tiempo del Porfiriato, sino que, por ejemplo, también la costumbre de utilizar funerarias, ¿no? En ese momento se denominaban pompas fúnebres, también se empieza en ese tiempo, ¿no? Que es algo que todavía en el día de hoy hay muchas personas que lo hacen, y tenemos tal vez la idea de que es algo que se ha hecho por toda la vida, y no es así, ¿no? O sea, lo que me parece muy interesante de la revolución, ¿no? Es que es ya como a nivel simbólico, como la muerte de un mundo, y el mundo que se inaugura a partir de la revolución se presenta a sí mismo como eterno, como antecedente, como si siempre hubiera existido, ¿no? Ajá, claro. Y entonces es como una transformación bien radical, de que en 100 años no nos da tiempo realmente para ajustarnos a eso, ¿no? Por eso yo decía que hay cosas que empezaron ahí que se siguen dando, y yo pensaría también que hubo un momento, como mencionaba usted, muy grave también de hambruna, ¿no? Porque una parte del campo se tuvo que quedar en el campo a sobrevivir, cuidándose de ver en qué momento llegaba la bola, ¿no? Y esa gente que se quedó en el campo pues pudo sobrevivir de lo que podían cosechar y hacer, ¿no? Pero gran parte del campo mexicano se quedó sin trabajo porque se fue toda esta gente a pelear, algunos porque era la opción que tenían, otros porque pues era el trabajo que se podía en ese momento, ¿no? Y estaba la leva también, ¿no? Que pasaban a los pueblos, a los campos, a que todos los hombres que estaban ahí se unieran al grupo, a la facción revolucionaria que en ese momento pasaba. Eso empezó desde el movimiento de Madero. El gobierno federal, el ejército federal, incluso reclutaba niños para mandarlos a pelear contra los revolucionarios, porque ya no había soldados, y además estaba brotando por todos lados los alzamientos. Aquí, en el tema específico de la plática, que es la muerte, ese punto es interesante, que Madero recurre a hablar con muertos a iniciar este movimiento, ¿no? Y en otro lado están los muertos reales, porque la Revolución Mexicana es una guerra de aniquilamiento en gran parte de su devenir. Y esta guerra de aniquilamiento se refleja también en los cuerpos de los caudillos, o de los héroes, o de los opositores. Por ejemplo, después de que a Madero lo asesinan, recuperan las balas de su cuerpo, y esas balas después Venustiano Carranza las tiene en su despacho, en un frasco, y todas las noches va a su despacho a contemplarlas. A Belisario Domínguez, como mencioné, le cortan la lengua, y esa lengua se la envían a Victoriano Huerta como obsequio. El médico que lo hace se la manda como obsequio.
ya en el momento en el que Carranza inicia lo que es lo que conocemos como la revolución constitucionalista, porque Carranza defendía la Constitución y por eso iba contra Victoriano Huerta, consigue atraer al mejor general de la revolución, que fue Álvaro Obregón, el invicto, que le gana todas las batallas a Carranza. O sea, gracias a Obregón es que Carranza consigue derrocar a Victoriano Huerta y que este se vaya al exilio en Estados Unidos, donde pues sigue padeciendo de alcoholismo, me parece que creo que también tenía alguna enfermedad venérea, estaba casi ciego, siempre estuvo casi ciego. No sé cómo le hacía para ganar batallas, porque además Victoriano Huerta ganaba batallas, o sea, él no era para nada un advenedizo, era un traidor, era un chacal, pero era un gran militar. En Bachimba, por ejemplo, cuando consigue derrotar a Pascual Orozco, es una victoria que él hace prácticamente sentado en un banquito, mientras le está ilustrando las botas y él está dirigiendo la batalla. Huerta era fregón. Casi todos eran grandes militares porque se habían formado en el heroico colegio militar que inauguró don Porfirio, cuando hizo que el Ejército Federal fuera un cuerpo profesionalizado. Bueno, el caso es que después de la caída de Huerta, Carranza, que ha aprendido todas las lecciones porque es un viejo mañoso, no comete el error de Madero. Él sí se hace con el poder, se hace con la fuerza y comete el otro error del que vamos a hablar ahorita, porque antes de los errores de Carranza tenemos que hablar de Zapata, de la muerte de Emiliano Zapata a traición en Chinameca, de cómo Zapata es exhibido su cadáver, porque la gente, después de que lo matan a traición, de que Jesús Guajardo lo mató a traición, la gente no creía que Zapata estaba muerto. Vamos a esperar un poco a las campanas y visuales. Zapata estaba desesperado. Sí. Él había emprendido una lucha muy solitaria. Zapata estaba como encerrado en Morelos, luchando su propia revolución, porque además la revolución mexicana no es una revolución, no. Son un montón de momentos, ¿no? Es Madero luchando por el cambio presidencial, la sucesión presidencial, es Carranza luchando por el orden constitucional, es Zapata luchando por la tierra en Morelos, es Villa luchando porque es una fuerza de la naturaleza. No sé por qué luchaba Villa, estaba aburrido, había sido un bandolero, muy cruel además. Ahorita vamos a hablar también de Villa. Sí. Pero bueno, en este momento histórico está Zapata, aislado. El ejército de Carranza lo tiene aquí porque Carranza no quiere a Zapata, son enemigos, lo tiene rodeado, pero Zapata pues anda de salto de mata. Entonces pues le manda a Jesús Guajardo, un general federal que finge estar traicionando a Carranza para que Zapata confíe en él, y lo lleva a la hacienda de Chinameca, donde le tiende una trampa y lo asesina a traición. Como decía, la gente, el pueblo que seguía a Zapata, que además Zapata no era pueblo, Zapata era pues no era un hacendado, pero sí tenía un nivel económico alto, no era un campesino ahí que estuviera nada más, era un tipo bien. El pueblo que seguía a Zapata dice: no está muerto, se fue al norte, no está muerto, se lo llevó un compadre árabe que tenía, esa leyenda del compadre árabe, no sé cómo de dónde sale, que se lo llevó a Arabia y allá están en caballos, y la gente no lo cree. Entonces lo que hace Carranza es decir: enseñen el cadáver, y se lo llevan ya con signos de putrefacción, todo, y lo dejan exhibiendo en una caja abierta para que todos puedan pasar y ver, y aún así la gente pasa y dice: no, ese no es Zapata, Zapata tenía una verruga aquí,
No, ese no es Zapata, ese es su compadre. Y así, o sea, incluso ante la vista del cadáver, la gente se niega a aceptar la muerte de una leyenda. Es curioso que solo ocurrió con Zapata en la Revolución. O sea, nadie dudó que mataran a Villa, ni a Carranza, ni a Madero, ni a Obregón, a nadie más que a Zapata. Él tenía como esa aura legendaria. Claro, y yo creo que también estas épocas así de convulsas, donde realmente la gente, estoy seguro que deben sentir en su más íntimo fuero, que todo el mundo está cambiando de orientación, de sentido, y entonces creo que justamente es por eso un momento bien propicio para fundar mitos, ¿no? Armar mitologías. Incluso el mismo Álvaro Obregón es responsable de su propia mitologización en este momento, ¿no? Y que tiene un lugar tan simbólico en el hecho de la pérdida de su brazo, ¿no? Porque cuando Obregón le amputan el brazo a tiros de metralla, ¿no? Él se da cuenta que se está desangrando, ¿no? Y decide pues no esperar, ¿no? a que el desangramiento se lo lleve, y él saca su revólver, se lo pone en la sien y se pega el tiro sin que funcione, ¿no? Y entonces esto es como también parte yo creo que todo el mundo estaba todas las personas estaban tan hambrientas de realmente un cambio que por eso todos y cada uno de los caudillos a su manera tienen esta obra mesiánica, y Álvaro Obregón supo aprovecharla súper bien, ¿no? Si de por sí ya llevaba el mote del invicto, ¿no? Luego pareciera que Dios interviene para que él no se quite la vida, y lo encuentran y lo salvan, y entonces él se vuelve como aparentemente el que le da fin a este conflicto tan sanguinario, ¿no? Pero eso es solo un momento, porque también él, o sea, como todos ahí se empezaron a quebrar entre todos, a él también le tocó la misma, ¿no? Claro, el manco de Celaya, famoso, en las batallas de Celaya, que fueron las más sangrientas en la Revolución, entre Pancho Villa y Álvaro Obregón, ahí es donde Obregón pierde el brazo. Imagínense esas cabalgatas que emprendía Pancho Villa en esas batallas. Estamos hablando de 5,000 hombres a caballo abalanzándose contra otro ejército en los tiempos en que la guerra era hombre a hombre, ¿no? Frente a frente. No recuerdo quién mencionaba que era como ver a Aníbal. Pancho Villa eran cargadas anibalescas, sacaban las manos elefantes ahí. Como bien mencionaste, Obregón intenta suicidarse después de que pierde el brazo, de que se lo vuelan, y es una trágica coincidencia que él haya tratado de dispararse en la cabeza, y lo que lo mata años después, cuando lleguemos a eso, es también un disparo en la cabeza. Ese disparo que no llegó en Celaya, llegó en La Bombilla, en el restaurante La Bombilla. Parte también de este asunto de la muerte es que recuperan el brazo de Obregón. Su compadre, Francisco Coronado, no es Coronado, ahorita me acuerdo la no, el que luego matan en Huitzilac, ahorita me acuerdo su apellido, recupera el brazo, lo mete en un frasco y lo anda cargando en las cantinas y lo muestra y dice: es el brazo de mi compadre, ¿no? Aquí lo traigo y bebe con él, con el brazo, ¿no? Y Obregón termina regalándoselo, pues tú tenlo, ¿no? Ya luego Francisco Serrano, ya luego Serrano se lo regresa, y es cuando lo conservan, ¿no? Después de la muerte de Obregón, hasta en donde fue el monumento, tenían el brazo en exhibición. Ya luego la familia Obregón pidió que se incinerara, pero muchos años está ahí, hay fotos, usted los puede buscar en internet,
del brazo arrancado. Obregón también tenía un humor negro muy intenso, y alguna vez le preguntaron en una fiesta que cómo habían encontrado el brazo, ¿no?, entre el campo de batalla, y él dijo pues que él era un poco ladrón. Entonces lo que les aconsejó es que fueran ahí donde estaban los restos y aventaran una moneda de oro al aire, y que en ese momento su brazo saltó para agarrarla, y ahí lo encontraron. Obregón tenía un enamoramiento de la muerte, quizá por eso siempre fue un general invicto. Escribía poemas muy oscuros, hay uno que se llama Fuegos Fatuos, donde habla acerca de estas llamas que en los cementerios se hacen presentes por la noche, y al mismo tiempo él presentía que iba a morir. Poco antes de su final escuchaba aullar a los perros de su casa y no se calmaban con nada, les dieron de comer, los acariciaron, todo, hasta que dijo, es que lo que esos perros quieren es mi sangre. Y su sangre llegó días después. Obregón, además, a los 40 años, cuando estaba ya en la cúspide, cuando ya se estaba reeligiendo, era ya un anciano, era un hombre muy obeso ya, el pelo blanco, arrugado, la vida se lo había acabado. Pero bueno, ahorita llegaremos ya a lo que es el final de Obregón, ¿no? Pero antes tenemos que pasar por Carranza. Carranza sigue vivo en nuestra narrativa y comete el gran error político de su vida cuando le promete a Álvaro Obregón que él va a ser el siguiente presidente de México y lo traiciona, porque Carranza ya no quería militares en la silla presidencial, él ya quería un civil, creía que México necesitaba un gobierno civil. Pero ese civil al que él escoge, que es Ignacio Bonillas, es un tipo totalmente gris, que no ha hecho nada en su vida, no tiene más que una carrera administrativa, es un burócrata con pocas luces, es cobarde además, porque va en la calle y se asusta si alguien se le queda viendo incluso. Dice, es que se me quedaron viendo desde un coche, ¿no? Y yo corrí. Le apodan Flor de Té, porque es el nombre de una canción, ¿no? Una canción que cantan las tiples, creo que de María Conesa lo cantaba, y decían, Flor de Té, no sé ni de dónde eres, nadie te ve. Entonces pues era un tipo gris, ¿no? ¿Cómo se le ocurre a Carranza? Tienes al general que te ganó todo y le pones a un mamarracho, ¿no?, como candidato. Claro. Obviamente él como Madero cavó su propia tumba por motivos diferentes. ¿Qué ocurre? Pues se le revelan todos. Primero los sonorenses, Adolfo de la Huerta, gobernador de Sonora, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, inician lo que se conoce como la huelga de los generales. Todos los generales se rebelan contra el presidente porque quieren que alguno tenga el poder, de presencia Obregón, y lanzan el plan de Agua Prieta, el famoso cuartelazo de Agua Prieta. Desconocen a Carranza y van por él. ¿Y qué hace Carranza? Toma otra decisión inverosímil en la historia del mundo. Se da la fuga desde la Ciudad de México, queriendo llevarse el gobierno literalmente a cuestas. Una caravana de trenes, un convoy, 40 trenes, imagínense 40 trenes cargando todos los expedientes del país, o sea, con llevarse el Archivo General de la Nación en tren, el mobiliario, todo lo que había en Palacio Nacional, el tesoro de la nación en barras de oro, casi todo el ejército, los burócratas, las familias de los militares y de los burócratas, todo en un convoy de 40 trenes para llegar a Veracruz e instalar ahí el gobierno. ¿Cómo se le ocurre? En primera hacer eso, en segunda que va a llegar cuando todo el camino está cubierto por los generales. No llegó, pero creo que iba a Argibes. Le bombardearon los trenes, fue una de las mayores matanzas de civiles de la revolución.
trenes incendiados, trenes cañoneados, trenes acribillados, mujeres violadas. Fue una auténtica carnicería en la cual finalmente le lanzan una mano. Jesús Guajardo, el que mató a Zapata, que ya estaba con los generales también, le lanza una máquina loca. Una máquina loca es una locomotora llena de explosivos que se lanza para que choque con un tren, explote y destroce tanto al tren como a los rieles y ya impida el paso. Le lanzan una máquina loca y ya no puede avanzar. No, de Puebla no pasó. Entonces, ¿qué dice? Pues suban todo el tesoro, lo que puedan a caballos y vámonos a la Sierra de Puebla. Otra decisión que bueno, yo no la entiendo. No sé qué estaba en su cabeza en ese momento. Y se va a la Sierra Carranza con algunos leales a Tlaxcalantongo, un pueblito perdido ahí, donde por supuesto alguien lo traiciona y lo matan en la noche, así, acribillan su choza, lo matan a él, matan a algunos de los que están acompañándolo, empiezan a decir que se suicidó. Un hombre como Carranza no se suicida, y menos por eso. Y su cadáver, otra vez, lo sacan, lo cubren de flores en su barba, y se lo llevan los indios desde la sierra de Tlaxcalantongo, la sierra de Puebla, hasta la Ciudad de México a pie, con sus acompañantes detenidos. Imagínense esa ¿sí? Doblan por Carranza. Ya doblaron por Zapata, ahora están doblando por Carranza. Por cada uno que mencioné, y doblan por ustedes también. por todo el mundo doblarán. Carranza llega a su cadáver a su casa, es el día que se le vence la renta, porque rentaba. ¿Sí? Ese día se venció, había pagado solamente 6 meses, la última vez. Llega y da tiempo a que se celebre su funeral, obviamente no lo iban a correr, pero ese día se venció. Lo enterraron en una tumba de tercera, en un ataúd de madera como él había pedido, y su hija conservó las balas del cadáver de Madero, que ya mencionamos. Y ahí se acabó el rey viejo, el varón de Cuatro Ciénegas, para que Obregón pudiera entrar a la Ciudad de México con su ejército triunfante y hacerse con el poder. Aunque antes que Obregón, 6 meses estuvo Adolfo de la Huerta, el presidente de los 6 meses, quizá de los mejores presidentes que ha tenido México, injustamente olvidado. ¿Quién era Adolfo de la Huerta? Un general sonorense, gobernador de Sonora también, un tipo melómano. Él era cantante de ópera, amaba la música, amaba dar clases, y le toca ser interino a la muerte de Carranza para convocar elecciones, que haya un proceso democrático y Obregón pueda asumir. En esos 6 meses, Adolfo de la Huerta consigue pacificar a Pancho Villa, imagínate, terminar con la rebelión de Pascual Orozco, capturar a los asesinos de Madero y terminar una serie de huelgas que estaban destruyendo la Ciudad de México, huelgas obreras. Habían parado el transporte público, había hambre en las calles. En 6 meses Adolfo de la Huerta pone al país en orden. Hizo una gran labor, es injustamente olvidado. Más adelante, Adolfo de la Huerta, ya cuando Obregón se reelige, se va a levantar en armas contra Obregón. Pero bueno, esa ya es otra historia. Esos 6 meses de Adolfo de la Huerta fueron muy buenos en el país y luego llegó Obregón pues a tomar posesión. Y las luchas seguían porque la revolución continuaba su andar violento. Y bueno, aquí ya nos toca hablar también de lo que va a ser pues toda la guerra de los sonorenses, las guerras intestinas. Por supuesto. Pero antes de entrar en eso, creo que también ¿ahorita en qué año estamos en este momento? Estamos alrededor de 1920
24, entre 24 y 28 más o menos. Claro, porque se nos fue a hablar también de que no solo hubo bajas, como ya mencionamos, de civiles y militares derivadas de las guerras, sino que en ese momento también, como mencionaste al inicio, hubo una fuerte epidemia de influenza, ¿no? que recibió el mote de la dama española, ¿no? Entonces, esta pues es una gripe, ¿no? Pero severísima. También se llevó a un montón de gente, ¿no? Hay como un relato que menciona cómo fue que se empezó a esparcir, ¿no? Y que menciona que en un momento se enfermó un niño y ese niño se enfermó de gripa hoy y mañana se murió. Y al día siguiente se enfermó el hermano y la mamá del niño y también se murió. Y después de que muriera la madre y el niño se enfermó el pueblo entero y eso se esparció, ¿no? La cuestión es que fue obviamente una situación sumamente complicada porque el país estaba en colapso, sosteniéndose apenas por los hilos y no había como tal una política de salud pública para atender esa situación. La gente se sostenía prácticamente entre ellos, o sea, quienes lograron sobrevivir fue porque tuvieron un sistema inmunológico bastante fuerte, ¿no? Y había casos donde familias enteras se enfermaban y quienes terminaban atendiendo a toda la familia era en todo caso que por algún extraño caso que seguramente tiene que ver con condiciones psicosomáticas, las madres y las abuelas no se enfermaban, o si se enfermaban eran las únicas que tenían que seguir actuando y eran quienes sostenían y mantenían a toda la gente. Pero había casos de gente que se moría literalmente en la cama, nada más sintiendo cómo la vida se les iba poco a poco yendo, ¿no? Y eso es es una de las epidemias más serias, porque además fue una situación local que también obedecía a un contexto global. Eso también fue prácticamente como una de las pandemias, o la primera pandemia del siglo XX, ¿no? Claro. Sí, y esto que mencionas es un fenómeno que ha acompañado casi siempre también a los conflictos violentos. En México, por ejemplo, durante la época de la independencia y la reforma, etcétera, del siglo XIX básicamente, lo que prevalecía era la viruela, los brotes de viruela, los brotes de tosferina. Ya como dices, la influencia española que devastó Europa durante la Gran Guerra, durante la Primera Guerra Mundial, que mató más gente que el conflicto armado, y que se ha olvidado, no sé por qué se olvidan las epidemias. Acá también, como bien mencionas, tuvo esa causa, ¿no? Ahí sí desconozco cuánta gente mató la influenza, pero llegaba a los pueblos a convertirlos en zonas fantasma, devastaba los ejércitos, y pues no había control. Si no había control de lo militar, de los alimentos, pues la salud menos, ¿no? Impensable en ese momento. El país estaba colapsado totalmente. Además de que ya para ese momento ya ha ocurrido lo que don Porfirio temió. La infraestructura del país estaba destruida, la economía estaba colapsada, la sociedad estaba pues en guerra consigo misma. El poder era un vacío constante, una lucha de caudillos, la muerte permeaba en todas partes, no había ley, no había orden, no había progreso, no había paz. Todo lo que se construyó durante el porfiriato se colapsó en la revolución. Y ya decía yo que nos habíamos brincado una parte con Carranza, que es la célebre historia del general Felipe Ángeles, juzgado durante el gobierno carrancista, pues porque Ángeles también era un idealista
y se unió a Pancho Villa, un militar de carrera. Carranza decía, Ángeles es un militar de carrera unido a un bandido. ¿Cómo es posible, no? Ángeles es un hombre inteligente, lúcido, con lecturas, un hombre muy culto, cultísimo, y está ahí en la sierra, brincando en Chihuahua con Villa, ¿no? Pues no solo en Chihuahua, todo el norte, todo Villa andaba y andaba Ángeles. Lo capturan finalmente y se lo llevan a Chihuahua a juzgarlo, al Teatro de los Héroes. Y bueno, además de lo injusto que fue juzgar a un militar como Ángeles, que había sido compañero de Francisco I. Madero en su lucha, que estuvo con él en su celda antes de que lo mataran, se da una historia muy triste, que es la que quiero mencionar aquí, entre Felipe Ángeles y su esposa, Clara. Clara está muy enferma, está muriéndose. Y Felipe Ángeles le escribe una carta, ya cuando Ángeles ya lo condenan, de que lo van a fusilar, él en su noche final le escribe una carta a Clarita diciéndole que la ama profundamente, que se despide de ella, que cuida a sus hijos, porque pues él ya va a estar muerto, que un día se reencontrarán, etcétera, etcétera, y se la envía. Y Felipe Ángeles es fusilado con la tranquilidad de que se despidió de su esposa. Al mismo tiempo, su esposa, que está agonizante, le escribe una carta a Felipe y le dice, la esposa no sabe que lo están juzgando ni que lo van a fusilar, no le ha llegado la noticia, se la han ocultado porque ya no le quieren dar esa pena. Entonces le escribe una carta y le dice, Felipe, por favor, yo te pido que estés en paz, ¿no? Que cuides de nuestros hijos, que te cuides, que sepas que te amo, etc. Y les da la carta para que se la envíen, y muere pensando también que él va a estar bien, que los hijos van a estar bien. Y cada uno muere sin saber que el otro murió, sin saber que el otro jamás recibió las cartas, porque son 2 cartas perdidas, y que los hijos quedan huérfanos al mismo tiempo. Es una historia trágica, ¿no? Como hay muchas en este país. Sí, por supuesto. Pero bueno, eso gracias también a Carranza, a sus mezquindades. Obregón tuvo el apoyo de Pablo González, un general, para escamotearse a Pancho Villa. La muerte de Villa, pues es así, yo creo que como de las más emblemáticas, ¿no? Pancho Villa, como dije, Adolfo de la Huerta, el presidente, logró que se retirara, que abandonara la lucha armada y se fuera a su hacienda, a Canutillo, a la famosa hacienda de Canutillo. El gobierno le dio la hacienda a Villa entregó las armas, claro, guardó un montón de armas, ¿no? Pero se entregó la mayoría, se retiró a la vida civil, pero cometió un error. Empezó a hacer declaraciones periodísticas contra Obregón y contra Calles. Sobre todo porque, ¿qué pasa? Pues Obregón y Calles se empiezan como a aventar la bolita del poder, ¿no? La presidencia, etcétera, etcétera. Ambos hicieron cosas muy buenas, por ejemplo, todo el plan educativo y cultural que tuvo Vasconcelos en su momento, el apoyo a artistas, etcétera. Pero la verdad es que se movían por una ambición de poder, como casi todos. Llega el momento en el que Obregón dice, ¿sabes qué? Pues mi sucesor es Calles. Calles era un maestro de escuela, un maestro rural, un tipo muy lúcido, pero que tenía esta vena anticlerical, antirreligiosa, odiaba a los curas. Él no quería ya la presencia de la Iglesia Católica en México y empieza a reprimir a la curia. Reprimir quería decir aplicar la ley, aplicarla estrictamente. No podía haber cultos, empezó el cierre de templos, porque bueno, además los curas pues, se rebelaron, ¿no? Decían, los curas también querían el poder. Se empiezan a rebelar
los curas son quienes cierran los templos, no los cierra el gobierno, los cierran los curas para presionar al gobierno. Pero la gente lo que interpreta es que es Calles quien está cerrando las iglesias. Entonces empiezan los brotes armados. Se destruye la estatua de Cristo Rey que estaba en Guanajuato, en el Cerro del Cubilete, la primera. Los anarquistas, que seguían siendo un grupo muy movido desde los tiempos de Flores Magón, van y colocan una bomba, dinamitan la estatua y la estatua se destruye. Entonces los católicos dicen, no, pues fue el gobierno también, ¿no? Y empiezan los brotes de lo que van a ser los grupos cristeros, la famosa cristiada. Estos católicos que se alzan en armas en los pueblos, en las rancherías, y empiezan a combatir al ejército federal. Calles no calculó que la cristiandad se iba a extender de esa manera e iba a ser quizás la etapa más sanguinaria de la revolución. Fusilamientos de curas, fusilamientos de civiles, violaciones tumultuarias, fusilamientos de santos, sacaban a las figuras de los santos para fusilarlas, quema de templos, destrucción de arte barroco, colgados en cada poste en las carreteras, ahí se colgaban los cristeros. Dejemos las campanas de nuevo. En el contexto de la guerra cristera, pues se produce el asesinato de Pancho Villa. ¿Por qué? Pues porque Obregón empieza también a lanzar su candidatura para reelegirse. O sea, lo que inició la Revolución Mexicana, que era el sufragio efectivo, no reelección, que Madero se robó de Don Porfirio, porque esa frase era de Don Porfirio. De pronto a Obregón se le quiere pasar por el arco del triunfo y dice, no, yo quiero volver a ser presidente. Usa un viejo truco también de Don Porfirio, que es que la presidencia iba a ser intermitente, que no podía ser una reelección seguida, pero si había un periodo en medio, igual que Trump ahorita, por ejemplo, podía volver a la silla. Tiene el apoyo de los diputados, el apoyo de Calles, por supuesto. Se pone a eliminar a los otros candidatos, como a Francisco Serrano, el que tenía su brazo y que era su compadre. Serrano también quería ser presidente. Entonces Obregón lo que hace es que manda que lo maten en Huitzilac, en Morelos, cerca de Cuernavaca. Ahí en una carretera lo bajan cuando acaba de salir de un acto de campaña y lo fusilan en la carretera con sus seguidores, sus acompañantes. El general Fox es quien lo fusila. Y ya una vez que tiene panorama libre, se celebran elecciones y Obregón es reelegido como presidente. Pancho Villa pues no está contento, hace declaraciones, mandan a que lo maten. Villa tenía muchos enemigos y al gobierno no le fue difícil darle a Jesús Salas Barraza, que era un comandante ahí de cuarta, darle las facilidades para que a Villa, cuando viene en su coche, después de supervisar, me parece que una escuela o unos sembradíos o algo, ya va de regreso a su hacienda, en plena calle lo acribillan, iba en un Ford, lo acribillan con el general Trillo, con sus acompañantes más cercanos, y por supuesto el cadáver de Villa, que queda además afuera de la ventanilla colgando y todo, es fotografiado, exhibido en el Palacio Municipal para que todos vean que Villa está muerto. Villa además había sido muy cruel. Hay dos historias muy famosas. Una en la que se pelea con una maestra de un pueblo, una anciana, y por esa furia que invadía Villa, hace que la capturen, la amarren a una cama y la dinamiten. Y viva, ¿no? Y otro en un pueblo donde también llega Villa con sus tropas y las mujeres empiezan a insultarlo, vete, ladrón, etcétera, se enoja, hace que las capturen, las amarran, las apilan, les echan combustible y las queman vivas a todas. Y las mujeres todavía lo siguen insultando mientras se están quemando, ¿no? Y él se enoja más y más
hace que les echen más combustible. Y al final se ríe y dice, pinches viejas, pero pinches viejas, ya me estaba yo encabronando. O sea, imagínense. Es que tú también te quedas, dices, ¿qué pasaba por esas cabezas, no? De todos estos personajes. Bueno, supongo que era la época, la violencia. Casquerilla termina muerto y exhibido. Y Obregón electo y listo para lo que va a ser, ¿no? Para tomar el poder. Pero la guerra cristera sigue. Así es. Además de que la guerra cristera tiene como, digo, hay siempre esos proyectos de como podemos decir, como para darle muerte, ¿no? a una forma de concebir el mundo, pues empiezas a domesticar un montón de prácticas, ¿no? Y en ese momento, por ejemplo, una cosa interesante que pasó durante la Guerra Cristera fue que en los contextos donde había justamente los militares, nadie podía tener ninguna reacción o actitud que denotara que era creyente, ¿no? Y entre eso existía, por ejemplo, el saludar obispos, el persignarte frente a iglesias, incluso decir adiós, ¿no? Porque el adiós es, ¿no?, una referencia a Dios. Incluso decir adiós estaba prohibido. Y asimismo, ciudades, pueblos, personas que tenían nombre que incluían la partícula san, ¿no?, se cambiaban, ¿no? O sea, incluso hay un general que creo que se llama Santiago, no me acuerdo del apellido, pero para seguir la ordenanza se cambió el nombre a Don Tiago, ¿no? Entonces, acá, pues no sé, no podríamos decir San Andrés Tlalnehuayocan, tendríamos que decir Don Andrés Tlalnehuayocan, ¿no? Y ese intento de domesticación obviamente fue infructuoso, ¿no? Porque lamentablemente, no lamentablemente, pero es una realidad que no ha habido realmente así ningún gobierno que haya podido como erradicar una religión, ¿no? Claro, lo intentó Juárez, lo intentó, pues Obregón, Calles, pero los demás han sabido que con la iglesia hemos topado, ¿no? Así es. Don Porfirio, que en un momento también fue anticlerical, tuvo la sabiduría de saber que no iba por ahí y tender otra vez lazos con la iglesia y evitar un baño de sangre en su momento. Pero Calles no lo tuvo. Y la cristiada se convirtió además en lo que iba a ser la tumba de Obregón, porque por ejemplo, en Tabasco el gobernador Tomás Garrido Canaval, famosísimo, se oponía al alcohol, a los curas y emprendió la formación del famoso grupo de los Camisas Rojas, que más adelante con Lázaro Cárdenas protagonizaron muchos hechos de sangre también. El caso es que, bueno, durante la Guerra Cristera, Obregón ya es presidente reelecto, pero hay atentados en su contra. Hay primero un atentado en Chapultepec, donde le arrojan una bomba a su automóvil, explota, pero él sale otra vez invicto, incluso se va después a una corrida de toros, saluda al público, etc. Luego, la famosa Madre Conchita, que era una religiosa que apoyaba a los cristeros, toma contacto con el padre Miguel Agustín Pro. El hermano del padre Pro es quien atentó contra Obregón en el coche, su hermano y el ingeniero Luis Segura Vilchis son los autores del primer atentado. Arrestan al padre Pro. El padre realmente no tenía nada que ver, pero bueno, ahí se lo llevaron entre las patas y lo fusilan como una muestra, una lección
para todos los que se estén oponiendo. El padre Pro grita "Viva Cristo Rey", abre los brazos en cruz y lo pusieron ante todos los periodistas de la Ciudad de México. Ahí hay una secuencia incluso fotográfica de cómo él va abriendo los brazos, le disparan y va cayendo. Obviamente su ropa es recogida y se conserva hasta la fecha en una iglesia en la colonia Roma, Ciudad de México, ahí la pueden ir a ver. Pero la muerte del padre Pro lo que causa es una radicalización más fuerte en los grupos cristeros urbanos, los que estaban en las ciudades. El siguiente es José de León Toral, un fanático religioso que también tiene contacto con la Madre Conchita y decide matar a Obregón. Entonces lleva una pistola a que se la bendigan, no se la quieren bendecir, le pide al cura que le dé la bendición a él con la pistola acá y se dedica a cazar al héroe de Celaya. Lo empieza a perseguir en sus giras, porque Obregón sigue haciendo giras así de "ya gané", todo. 2 o 3 veces no consigue acercarse a él, hasta que se entera de que va a haber una comida que le ofrecen los diputados en el restaurante La Bombilla. Y Obregón dice: "No, yo voy, no hay bronca, ¿no? Si no me hicieron nada las bombitas que me aventaron, pues menos me va a hacer la bombilla". Es un chiste que él dice. Llega al restaurante, le ofrecen mole, es una gran comida, ¿no? Y José de León Toral se mete disfrazado de periodista y de dibujante. Entonces pone a hacer dibujos de los que están ahí asistiendo a la comida, se los enseña y dice: "le quiero hacer un dibujo al general Obregón". "Ah, sí". Le hace el dibujo, se lo llega a hacer y ya en el momento en que se lo está mostrando y Obregón está así, saca el arma y le dispara en la cabeza. Le dispara varias veces y bueno, ahí Obregón se desploma sobre el plato de mole, ¿no? Capturan a Toral. Curiosamente, la autopsia dice que hay más de 18 disparos en el cuerpo. Entonces ahí se empiezan a crear teorías de conspiración, ¿no? De que fueron varios los que mataron a Obregón, que no fue solo Toral, etc. No sabemos qué pasó ahí, realmente. Toral sí fue el asesino, ¿no? Sí hubo más disparos, quizá posteriores, porque también puede ser eso, ya cuando Obregón estaba derrumbado, que alguien también quisiera rematarlo, pues ya no lo sabemos. El magnicidio de Obregón, presidente electo, otra vez colapsa el país. Otra vez la sucesión presidencial se resuelve con las balas. Otra vez hay invasión de poder. Calles tiene que tomar las riendas, ¿no? Todavía es presidente, pero ya iba de salida. Tiene que tomar las riendas, la mano dura, y empieza ya lo que es el maximato, ¿no? Con Plutarco Elías Calles imponiendo a Emilio Portes Gil, a Pascual Ortiz Rubio, a Abelardo Rodríguez y finalmente a Lázaro Cárdenas. El último atentado violento contra un presidente se da cuando Pascual Ortiz Rubio toma posesión de lo que era el Estadio Nacional, y al ir saliendo en su coche con su esposa, Daniel Jiménez se acerca y a través de la ventanilla le dispara en la cara, le da 2 plomazos, pero no lo mata. O sea, don Plutarco queda vivo, pero desde entonces, con el maxilar medio destrozado, nunca deja de salivar, siempre está secando. Y por eso le ponen el nopalito, porque está siempre babeando, y además dicen que es baboso, porque él no se impone a Calles, él es un presidente títere. Y dicen, señalan Palacio Nacional y dicen: aquí vive el presidente, el que manda vive enfrente. Don Plutarco no soporta la presión, renuncia poco después. El maximato se da hasta que Cárdenas llega, ve cómo está el asunto y expulsa a Calles del país. Cárdenas también termina por fin con la guerra cristera, que ya en ese momento la cristera había durado más de una década,
los cristeros ya estaban matando maestros porque los maestros querían llevar la educación sexual a las aulas, entonces lo que hacían era torturarlos, quemarlos vivos, a las maestras les arrancaban los pechos, o sea, imagínense, violaban a las maestras, desorejaban a los catedráticos. Ya los cristeros ya se habían convertido en gavillas crueles, ¿no? Ya ni siquiera estaba el asunto religioso, ellos ya querían también imponer un orden. Cárdenas todavía logra terminar con la guerra cristera y enfrenta la última rebelión, que es la del general Zedillo, Saturnino Zedillo. Consigue aplacar esa revuelta final del proceso sin matarlo, sin fusilarlo, y ahí termina la Revolución Mexicana, por fin, dejando obviamente una causa de muerte, de desolación, y en nuestro imaginario la que es la muerte más mexicana, que es el fusilamiento. Bueno, yo quiero agregar primero agregar una cuestión que también es bueno mencionar al respecto de la muerte, porque es un hecho bastante significativo que, así como es el caso de Adolfo de la Huerta, también rara vez se menciona, ¿no? Y luego le voy a preguntar algo al respecto como de cuestión ya imaginaria. Hay en estas fechas también, de todos los ires y venires de la Revolución Mexicana, como mencionaba de los cristeros, ¿no? Esta condición de que empezó el movimiento siendo en un sentido y va degenerando a niveles de crueldad y se vuelve ya no tanto, ya no es quién me la hizo, sino quién me la paga, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el caso de la matanza de inmigrantes chinos que hubo en Torreón, Coahuila, y que se extendió en buena parte del norte del país, ¿no? Que también es como algo que es muy poco recordado y que de hecho hay todavía personas descendientes de sobrevivientes de ese momento que lo recuerdan puntualmente, ¿no? Porque ahí fue también eso, ¿no? O sea, una masa que un día tiene un problema en una tienda y que deciden entonces a matar a todos los dueños de la tienda y luego salir de ahí y buscar a cualquier persona que visiblemente ya diga es chino y a matarlos, cortarlos. O sea, fue un evento de una crueldad, una brutalidad y una violencia tal, y yo creo que también es por eso que es muy difícil recordarlo, porque fue una absoluta gratuidad de la violencia. No es que de cierta manera la violencia es de alguna manera siempre gratuita, pero esta conflagración, porque fue así, reventó y luego todo el mundo siguió como si nada, ¿no? Y bueno, en este sentido, aprovechando esta mención, le quería preguntar, Carlos Manuel, ¿tú piensas, y esto no puede ser que no tenga una respuesta terminal, pero nos sirve a todas las personas como para ahondar y rumiar esto, y son dos cosas? Yo creo que la razón fundamental del éxito avasallador de la literatura de Juan Rulfo es porque logra en pequeñas estampas demostrar muy claramente cuál era la situación de cómo se vivía ese tiempo, ¿no? Y que además la llaneza de su lenguaje y la, pues, podemos decir, no simpleza, pero sí la sencillez de su narrativa permite acercarse de una manera u otra a estos momentos tan brutales como con una distancia que por eso me parece que ha permeado tanto en el imaginario, ¿no? Y yo pienso, si no es tal vez que la época de la Revolución Mexicana, con todo esto que hemos contado, es responsable de que hayamos acuñado una frase tan significativa, y es que es parte de nuestra música y nuestro imaginario, que es la de que la vida no vale nada, ¿no? Entonces, esa es como
mi incitación a ti y a que lo pensemos, ¿no? Claro, sí, muy valioso lo que mencionaste de los chinos. Efectivamente, la matanza de chinos es... ¿Perdón? Le iba a preguntar si también había colaborado la novela de Los de Abajo. Ah, sí, Los de Abajo. Sí, hay toda una... La pregunta. Sí, sí. Sí, a ver, cerramos lo histórico. La matanza de chinos efectivamente es un gran episodio olvidado. Eso sí, fue en Torreón y fue en California también, en Tijuana me parece, en Mexicali. Y la masacre que hicieron los camisas rojas en Coyoacán, que es otro episodio olvidado también. Hay mil y una historias. Lo de Rulfo, obviamente, Pedro Páramo, sobre todo, es una obra simbólica, ¿no? México, más que un país surrealista, creo que es un país fantasmagórico. Comala es el México revolucionario, es eso, ¿no? Más allá de la historia en sí, del guión de la novela, etc., es un simbolismo de cómo quedó el país después de la revolución. Una nación de muertos, una nación de fantasmas, no solo los fantasmas reales, o sea, que podríamos decir de la gente que murió, las víctimas, etcétera, sino los fantasmas de los ideales de una época, de todo lo que se buscaba conseguir y no se consiguió, porque la realidad es que la Revolución Mexicana fracasó casi todo. Fracasó como modelo político porque nunca fue un modelo político unificado. Era un montón de proyectos, de planes, de ideas que pergeñaron la Constitución del 17, pero era un batiburrillo, un chilaquil, ¿no? Eso fue la revolución. Y Rulfo lo que hace es eso, es mostrarnos el México postrevolucionario, desértico, desolado, triste, de huérfanos, de malos padres, de muertos, de fantasmas, de ideales que no se cumplen, de imposición de la fuerza, y lo hace magistralmente, quizá por eso ha permeado. Nuestro imaginario se ha formado por épocas, ¿no? Porfiriato creó un imaginario que se derrumbó en la revolución, y la revolución creó uno que se derrumbó ya durante el periodo de los gobiernos revolucionarios, el PRI, etc. Y ahorita se ha formado un nuevo imaginario a partir del año 2000 para acá, y ninguno lleva o colma las esperanzas, ¿no? Está el otro lado, que es la novela de la revolución, la que aspira a representar realidades, lo que hacía Martín Luis Guzmán, lo que hacía Fernando Benítez, y eso obviamente en Los de Abajo, El Águila y la Serpiente, La Sombra del Caudillo. Pero aparte de que lo único que dejó por muertos, además la revolución no transformó nada, es decir, los ricos siguieron siendo ricos y los pobres, como en la actualidad, seguimos mucho más abajo. Después de toda esa conflagración que fue, ya lo dijeron ustedes, muy larga aparte, pues no transforma nada absolutamente. O sea, los que quedan arriba pues son los que siempre han tenido el dinero, pues la gente que ni siquiera metió las manos, únicamente pues mandaba a la gente, y pues la gente sin escuela, los neófitos, pues, son los que pagaron, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, los que pagaron con sangre, y pues la gente de ahora pues tienen títulos nobiliarios todavía en la actualidad. Sí, gracias. Sí. Gracias. Hola, muchas gracias. Hola. Sí, bueno, hablaba con Aramis al llegar
que no tenemos límite de tiempo porque era nuestra única actividad. Si tienen tiempo, señores, sí. Contestamos un par de preguntas más, Bien, con gusto. entonces una pregunta concreta, por favor. Muchas gracias. Preguntas concretas, comentarios breves, también para no cansarlos. Definitivamente la conversación versó sobre lo que es en el aspecto analítico un cambio de personas en el poder político. Sí. La situación es que a veces nosotros nos falta información por ignorancia, por falta de conocimiento. No leemos a Martínez Guzmán, a Cecilia Herrera, a Juan Rulfo.